En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Nuevamente estamos en sus hogares con su programa Viva y Eficaz. Estamos, como bien lo saben ustedes, estudiando el libro de Lucas. Estamos en el capítulo 12. En la semana anterior estuvimos hablando sobre la actitud que nosotros debemos de asumir frente a las riquezas, frente al dinero y las advertencias que el Señor Jesús nos hace respecto a la avaricia. Hablábamos de que uno de los pecados más comunes que hay en el mundo, que siempre han existido en toda época, es el amor al dinero. Las Sagradas Escrituras dicen que el amor al dinero es como una idolatría, porque los hombres, las mujeres y los seres humanos en general que vivimos en este mundo, podemos caer en la servidumbre del dinero mismo a causa del deseo desmedido de enriquecernos, lo que la Biblia llama entonces avaricia. Pablo dice que el amor al dinero, que es la avaricia, es la raíz de todos los males. Tal vez no sea la raíz de todos los males, quizás el apóstol Pablo está hablando en forma hiperbólica, pero ciertamente casi todos los males que hay, las guerras, los asesinatos, las envidias y todo esto surge a causa de que el hombre tiene avaricia en su corazón y quiere enriquecerse a toda costa. De todo esto, amados hermanos, hablamos la semana pasada. Luego el Señor en el mismo capítulo 12 y en el versículo 35 en adelante, el Señor habla de la actitud que debemos de asumir en relación a su segunda venida. Y el texto dice así en Lucas 12, versículo 35 en adelante. Estén pues ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque su Señor venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así velando y con diligencia, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, dice el Señor, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.
quiero decirles, hermanos, de que desde que la iglesia es iglesia, desde que se formó en el día de Pentecostés, hasta en este momento que estoy hablando, generación tras generación de cristianos hemos esperado y aguardado con grande expectativa la segunda venida de Cristo. Porque Jesús, aunque nos ha prohibido poner fechas, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Señor ha de venir, sí el Señor nos dio indicativos, señales de cuándo es que su venida estaba bastante cerca o debería de estar cerca. Él habló de guerras, rumores de guerras, habló de que iban a haber hambrunas en diferentes partes del mundo y que a medida de que se desarrolla la historia humana iban a surgir pestes, enfermedades que la ciencia médica, que los hombres no podían curar, como acabamos de pasar el tiempo de la pandemia. Y todas las generaciones de creyentes en sus épocas, en sus momentos de vida, en toda la historia, han visto que estas señales de las cuales habló el Señor, de que la maldad se iba a multiplicar, de que la gente iba a rechazar la fe en Dios, es decir, la apostasía, todo el tiempo, en toda generación de cristianos, ha ocurrido o se ha visto estas señales de las cuales Jesucristo habló. Y por esa razón, todos los creyentes de todas las épocas han aguardado con grande expectativa la venida de su Señor. Y a causa de las injusticias y del sufrimiento en muchas generaciones de creyentes, los creyentes han levantado su mirada al cielo con grande esperanza y con gran deseo de que Jesucristo venga pronto. Porque a medida que se desarrolla la historia de los seres humanos, la maldad, la injusticia aumenta, vienen más y más juicios de Dios, como lo revela el libro de Apocalipsis y lo revelan los libros del Antiguo Testamento y Jesucristo mismo cuando habla de las señales y de las condiciones de vida que van a imperar cuando Él venga otra vez. Y por eso encontramos, amados hermanos, todas estas amonestaciones. Encontramos todas estas enseñanzas. Y el Señor enfatiza respecto a su segunda venida cuál debe de ser nuestra actitud, nuestra manera de actuar y nuestra manera de pensar respecto a la venida del Señor. ¿Cómo debemos de actuar? Bueno, en términos generales el Señor nos dice que aunque estamos esperando la venida del Señor y aunque los medios de comunicación actuales, los periódicos, nos hablan de muchas cosas de las cuales Cristo habló que iban a ser indicativos de su pronta venida, el Señor siempre nos dice que debemos de estar tranquilos, es decir, que no debe de apoderarse de nuestro corazón el temor. El Señor dice que si estamos viendo
las señales en estos días, y es cierto que estamos viendo cómo escenarios de guerra se están organizando. Y muchas personas y periodistas y analistas de la historia de los hombres, de la historia de la humanidad, hablan de que se está preparando un escenario para que pueda ocurrir la Tercera Guerra Mundial. La Biblia habla de un Armagedón, la Biblia habla de guerras y de rumores de guerras. La Biblia habla de señales y también de terremotos y de desgracias en diferentes partes del mundo. Y cuando vemos todo esto, el creyente puede, a causa de las noticias alarmistas o a causa de los criterios de todos aquellos que no tienen fe en Dios, que son criterios que revelan el pesimismo y el temor, los cristianos podemos de alguna manera ser contaminados emocionalmente y vivir llenos de temor y alarmismo en nuestro tiempo. Pero más bien Jesús nos dice que cuando veamos que suceden todas estas cosas que son señales de su segunda venida, que levantemos nuestras cabezas, que levantemos nuestras cabezas con grande expectativa y con grande esperanza, que nos alegremos, no por causa de las muertes, desgracias que están ocurriendo, sino porque todo esto nos indica que la segunda venida de Cristo está muy cerca. Así que levantemos nuestras cabezas, en vez de afligirnos y tener temor, alegrémonos, porque la redención, la liberación del pueblo de Dios está pero muy, muy cerca. Esa es la actitud correcta, es una expectativa no llena de temor, sino más bien llena de esperanza. Entonces el Señor habla a todos nosotros y dice así: ceñid vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Los israelitas usaban túnicas. Entonces cuando iban a trabajar o cuando iban a hacer un esfuerzo grande y extra en sus vidas, en sus trabajos, cuando iban a trabajar, entonces se ceñían los lomos, se arremangaban para que la túnica no les estorbara y estar listos para trabajar y emprender lo que tenían que hacer. Y entonces el Señor dice que ante su segunda venida estemos preparados, estemos activos, estemos trabajando y que nuestras lámparas estén encendidas, hablando así de la actitud o de la condición espiritual activa en cuanto a una vida de avivamiento, una vida de actividad espiritual, listo, lleno del Espíritu Santo, preparados en todos los aspectos de la vida cristiana ante la segunda venida del Señor. Dice que debemos de ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando regrese y llame, le abran enseguida. Así es, la venida del Señor está cerca y el pensamiento que usted y yo debemos de tener es que el Señor nos halle activos, trabajando, que el Señor nos
halle listos para que cuando Él venga, como dice el apóstol Juan, no nos alejemos de Él avergonzados. Casi todas sus parábolas que hablan de la segunda venida de Cristo, se menciona que nosotros debemos de estar listos, que debemos de estar preparados y que esta preparación es un asunto de nosotros, que somos nosotros los que debemos de asumir ciertas actitudes, cierto estilo de vida que muestre que ciertamente en nosotros está esa esperanza bienaventurada de la segunda venida de Cristo. Porque no solamente es una esperanza en sí, sino que más bien si el Señor puede venir hoy o mañana, o quizás hoy mismo a medianoche o mañana en la madrugada, no sé, pero estoy esperando y debemos de esperar a Jesús como si viniera hoy, como si en este día que nos toca vivir, el Señor ya viene de camino. Eso es ciertamente la expectativa que debemos de asumir. Por eso cuando el Señor habla de su segunda venida, adopta un lenguaje de inminencia. Todos, desde el apóstol Pablo y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, en su época, en su tiempo, también en ellos había esta expectativa inminente, es decir, que en el tiempo de ellos esperaron la segunda venida del Señor. Y hay una bienaventuranza para todo creyente, hombre o mujer, que esté preparado. En el versículo 37 dice Jesús: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. De cierto digo que su Señor se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y el Señor vendrá a servirles. Y que aunque venga a la segunda vigilia o venga a la tercera vigilia, si los hallare velando, preparados, ceñidos sus lomos, trabajando y cumpliendo con la mayordomía de vida de una manera responsable, entonces los hallare haciendo así serán bienaventurados, muy bienaventurados, y el Señor los servirá. El Señor asumirá la actitud de siervo, porque eso es lo que ha hecho el Señor. Cuando vino por primera vez, Él les dijo a sus discípulos: ustedes me llaman Señor y también Maestro, y ustedes dicen bien porque yo lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de hacerlo. También Jesús dijo que Él no había venido a ser servido, sino a servir y poner su vida en rescate de muchos. Así que el Señor vendrá y nos recompensará. Varias veces el Señor dijo estas palabras: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y jamás dijo el Señor que se tardaría en venir. Siempre habló con un lenguaje que denotaba y demostraba una inminencia, que pronto iba a venir. Entonces el Señor
Habla también aquí de una parábola, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, él velaría ciertamente y no dejaría robar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Debemos de estar velando. Velando significa no descuidado, alerta, viendo para un lado y otro, consciente del tiempo en que nos ha tocado o nos toca vivir. En este tiempo debemos de estar alertas, apercibidos que ciertamente en nuestra época, en esta generación de creyentes, el Señor puede venir. Toda generación ha deseado, han anhelado, han orado para que en su tiempo, en su generación, en su época, el Señor viniera por ellos. Así debemos de vivir nosotros, hermanos y hermanas, con grande expectativa, pero sin miedo. No seamos arrastrados por el sensacionalismo que se expresa por los medios de comunicación social. Debemos de escudriñar la Biblia, y si usted está persuadido de que la venida del Señor ocurrirá en su tiempo, en su época, el día de hoy, quizás en esta misma semana, lo que le pide el Señor a usted y a todos es que levantemos nuestras cabezas, porque la venida del Señor está cerca. Y esta expectativa nos induce a buscar más la presencia del Señor y trabajar más en su obra y agradarle más a Él y consagrar más nuestras vidas. Y si hemos estado descuidados y apartados del Señor, debemos entonces proceder al arrepentimiento, a la reconciliación para con Dios y estar preparados así, de esta manera, con pureza y santidad, para que cuando Cristo venga no nos halle durmiendo, sino velando, activos, con los ojos espirituales abiertos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Así que gracias a Dios que estamos viviendo un tiempo en el cual Jesucristo puede venir. Seamos activos, apresurémonos a trabajar en su obra, hagamos un examen de nuestra propia vida y busquemos más al Señor, purifiquémonos de nuestros pecados y sirvamos al Señor para que cuando Él venga pueda recompensarnos, dándonos según su gracia el galardón que tiene preparado para cada uno de nosotros. Lo espero entonces mañana. Lo espero para que continuemos estudiando este libro de Lucas. Vamos a estudiar el versículo 41 en adelante del capítulo 12. Dios le bendiga, Dios le guarde, levante su cabeza, porque la venida del Señor está cerca. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186.
504-9802-6186.